Buenas, hoy vamos a hablar sobre la nueva gama de Citroën y es que los franceses de repente han dicho vamos a renovar prácticamente todo lo que tenemos y bueno, pues han renovado el C3 bastante, el C4 le han pegado un lavado de cara y nos han presentado un prototipo, un concept de C5, ¿vale? Que es un SUV, es lo que hay ahora mismo, no hay otra cosa. Pero bueno, tenemos para todos los tamaños, así que podemos ir a verlo. Pero antes de nada... Muchos me preguntáis qué tenéis que estudiar para llegar a este mundillo y para eso llega el primer sponsor del canal, el CEPE, con su máster en tecnologías de diseño para automoción y vehículos de competición, que como su propio nombre indica, durante 600 horas os enseñarán a hacer diseño de superficies, cálculo aerodinámico, cálculo de estructuras, optimización de las mismas, todo lo necesario básicamente para entrar en este mundillo, ya sea en una marca o en un equipo de Fórmula 1, lo que más os guste. Además, tienen ahora mismo más prácticas que alumnos, vais a salir colocados casi seguro, y tienen todas las licencias necesarias, además de bastante flexibilidad a la hora de los horarios. Podéis preguntarles a ellos en el enlace que os he puesto en la descripción y además, si vais con el código de descuento de Posttape, os harán un 10% de descuento en la matrícula. Y con esto, vuelta al vídeo. De primeras, aquí tenemos el C3 normal y como podemos observar, bueno, esto ya tiene un tiempo, pero como que han dicho, ya está toda la gama nueva ya presentada. Lo que me llama la atención es esta forma tan angulosa de tratar los faros y todos los elementos de diseño que tenemos por aquí. Y es que han pasado a algo un poquito más duro y con las diurnas a intentar tener todos los elementos prácticamente en vertical u horizontal, ¿vale? Todos los elementos se ven así ahora en toda la gama. También vemos el uso del logo nuevo, viejo más bien, o sea, este logo es el clásico de Citroën y por lo demás eso, un aspecto más anguloso que por ejemplo se puede ver pues eso, en los cortes que pega aquí todo el paragolpes, el capó delantero muy cuadrado, no tenemos algo que es muy monovolumen para nada, es algo que se ve mucha diferencia de ángulo y que vemos que esto, bueno, pues va un poco favorecido por protección de peatones, etcétera, que se intenta subir toda esta zona lo máximo posible. Entonces eso es lo que podemos ver aquí. Por lo demás, un coche muy pequeñito que ya os digo, tenemos C3 y tenemos C3 Aircross. Si os dais cuenta, no hay muchísima diferencia. De hecho, en el frontal es el paragolpes donde tenemos este refuerzo aquí en plateado y un poquito más de complejidad en todas estas formas. Aquí le da un poquito más de agresividad y por lo demás, ya os digo, se mantiene esta estética más angulosa que podemos ver en los faros y las diurnas esas en vertical y horizontal completamente. Todo el frontal, quitando el paragolpes, y las puertas son iguales entre estos dos C3, ¿vale? Tenedlo en cuenta. ¿Dónde cambian? Es en la trasera. Si bien en el C3 normal vemos un coche que es muy compactito, ¿vale? La distancia que hay aquí es súper reducida. Podemos ver también en los pilotos traseros lo que os decía. Jugamos a lo mismo, ¿vale? Tenemos unos pilotos traseros en los que tenemos todos los elementos en horizontal y vertical y luego la banda está uniendo hasta el logo. Entonces jugamos más o menos a lo mismo. Me llama la atención que ahora que Peugeot está cambiando un poquito de lenguaje de diseño, este tipo de lenguaje de diseño un poco más cuadradito con unas aristas súper marcadas así, lo está cogiendo Citroën, ¿vale? Y incluso el uso tan así de texturitas me llama la atención que eso, que venía siendo muy utilizado por Peugeot y en Citroën pues lo están utilizando ahora también. Y como os digo, pues cambia mucho del C3 al C3 Aircross, que es la versión SUV. Es una chorrada esto, porque SUVs son los dos. Los dos son SUVs, uno un poco más largo, otro un poco más corto. Si os dais cuenta, donde quizá mejor se puede apreciar es aquí, en el pilar C, que extendemos todo esto un buen cacho. Entonces sí que es un coche que es más largo, pero que podemos ver que utiliza mismo lenguaje de diseño, aunque sean unos pilotos traseros diferentes aquí en esta zona. Entonces esto es lo que podemos observar entre estos dos coches. Pero por lo demás, ya os digo, las puertas son las mismas, la delantera es la misma, los puntos duros del coche, más que nada, son los mismos. Y con esto pasamos al interior. Un interior que me parece bastante chulo y que me parece que toda esta balda de aquí tapizadita está muy bien rematada para poder dejar cosas ahí. Luego tenemos también el espacio para el móvil, lo de siempre. Tenemos muchos controles físicos,
¿vale? Eso está muy bien. Un volante que no es redondo para nada, pero estamos acostumbrados a que Citroën haga cosas extrañas con los volantes, ¿verdad? Y por lo demás, toda esta zona de aquí arriba, que ya os digo, el hecho de hacerlo así en dos alturas y con huecos hace que el salpicadero, un salpicadero que debería ser muy, muy vertical y muy mazacote, se vea tremendamente ligero. Entonces me parece que eso está muy bien trabajado. Además, el hecho de dejar elementos como este aireador aquí un poco en medio voladizo, como que sobresale de repente, hace que el hecho de dejar la pantalla no integrada no destaque tanto, porque al final son elementos que entran y salen, hacen como una especie de H. Entonces, me parece que tiene sentido esto a nivel de diseño, se ve bastante cohesionado. La verdad es que me mola. Llamativo que no tenemos aquí grandes pantallas y que, bueno, pues tenemos la pantalla aquí de infoentretenimiento un poquito más grande en el medio, ¿vale? Todo esto por abaratar costes, pues tiene sentido en un coche quizá así que va a ser de entrada y que debería ser barato. Y con esto pasamos al C4, al EC4, ¿vale? Que tenemos un restyling muy grande en la delantera y que podemos ver otro de los cambios que viene dando Citroën últimamente, y es que las diurnas grandes a las que nos acostumbraban antes, es decir, no diurnas, porque al final en esta posición iban los faros reales, las están moviendo, y con el hecho de poder hacer faros muy muy reducidos en tamaño, si os dais cuenta, los proyectores son muy pequeñitos, podemos tener un faro muy reducido aquí, pero que tiene las diurnas estas en horizontal, como os decía antes, y el detalle de meter aquí el faro entero en grande ahora ya no se hace, pero sí que meten una diurna aparte para seguir teniendo esa estética de un grupo óptico aquí y otro grupo óptico aquí, aunque se han cambiado por completo los pesos visuales. Y esto quizá en este caso nos deja un coche un poquitín más convencional en este sentido de lo que veníamos trayendo antes y un poquito menos Citroën. Es que ya os digo, esta forma de meter los ángulos aquí, de meter esta parrilla, de la texturita que tiene por aquí, me recuerda un poco a Citroën. Ya os digo, a lo que estaba haciendo Citroën antes. Entonces me llama la atención este cambio de los franceses, y es verdad que el faro delantero aquí encaja bastante bien con la forma, porque al final tenemos aquí una forma un poquitín orgánica, muy poco, pero un poquitín, entonces sí que coincide con el resto del diseño del coche, pero el resto, todo esto, si os dais cuenta, que es lo que viene, porque al final esto es un restyling, era un poquitín más orgánico que las líneas rectas que vemos más aquí, entonces veremos a ver esto, claro, en un futuro supongo que tenderemos más a este diseño que es un poquitín más Peugeot y un poquito menos Citroën, ¿vale? Lo que entendemos por Citroën actualmente. Y también tenemos el C4X. Este no es Aircross, porque, claro, el otro ya era un SUV, entonces esto también un SUV. Vale, ¿qué pasa aquí? La delantera, esta vez completamente la misma, ¿vale? Esta vez hasta tenemos el paragolpes, que es exactamente el mismo. Lo voy a poner en rosa para que se vea mejor. Si os dais cuenta, misma entradita de aire aquí, esto es todo igual. Todo igual. ¿Dónde viene el cambio? Aquí atrás. Y es que cambia por completo cómo cae el volumen trasero, y si os dais cuenta, esto es lo que teníamos en el C4 hasta ahora, que sí que vemos los nuevos pilotos traseros completamente en horizontal, dentro del hueco extraño que nos deja el piloto en sí entero, pero lo que es la firma lumínica es en horizontal y bastante más limpia y sencilla. Como digo, el cambio da aquí en el C4X que tenemos una caída más convencional, toda esta zona es un poquito más convencional, tenemos un pilar C normal y unos pilotos traseros que, bueno, pues siendo bastante Citroën es eso, se han simplificado mucho en firma lumínica. La verdad es que a mí me parece que queda curioso este coche, y que a nivel de volúmenes, si es que si lo veis por el lateral, tenemos hasta 3 volúmenes incluso, o sea, aquí esto se podría considerar un volumen extra, y esto, si quitamos estas molduras de plástico, ponemos unas ruedas un poquitín más grandes y lo bajamos, tenemos una berlina chulísima, pero chulísima. Pero pues tenemos un SUV más con proporciones extrañas, es lo que hay. Luego el interior, venimos del interior anterior, no se puede cambiar muchísimo, entonces pues tenemos algo un poquito más, se ve un poquitín más viejo que lo que veíamos en el C3. En el C3 me gusta bastante cómo queda todo muy aireado, y aquí en cambio pues queda un salpicadero un poco más convencional, que es un poquito más mazacote. Sí que tenemos pantalla, en este caso aquí delante, e incluso un proyector, que esto está muy bien a nivel de seguridad y de visibilidad, está genial.
pero ya os digo, se me hace un interior un poquitín más viejo. Es una lástima. Y por último, lo que os decía, el C5 Aircross, que es un SUV, y en este sí que se ve 100% este nuevo lenguaje de diseño más anguloso, más recto, con todos estos elementos en vertical y horizontal en diurnas, ¿vale? Y luego este paragolpes que de verdad que podría haber salido tal cual con estas texturas y estos cortes de Citroën de hace un par de años. O sea, exactamente de ahí. Me mola mucho cómo se ve a nivel de superficies todo este trabajo que tiene aquí, esta arista tan marcada y luego aquí cómo está todo redondeado. Muy guay, me parece que está muy chulo, incluso este corte de aquí me parece que está... Le da modernidad, ¿vale? Son cortes que quizá no estamos acostumbrados del todo, pero la verdad es que se lleva mucho este tema en vertical y, lo dicho, sigue con el ejemplo de todo el coche. Y bueno, estos son estos nuevos C3 y C3 Aircross, C4 y C4X, lo de los nombres, pues bueno, y C5 Aircross, que esto es un concept, pero bueno, veremos a ver cómo llega al mercado. La verdad, lenguaje de diseño que parece que va hacia lo que era Peugeot hace unos años y me parece interesante dónde está yendo Citroën a limpiar un poquito el lenguaje de diseño. Que por un lado, bien, está chulo, o sea, a mí me gustaba mucho lo que hacía Peugeot antes, pero por otro lado, pierde un poquito de personalidad y los franceses siempre se han conocido por hacer cosas extrañas. Entonces, me da un poquito de lástima. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero veros por aquí y si no os habéis suscrito, ya estáis tardando.